Entonces, el día de hoy vamos a realizar la resolución del problema del variador de frecuencia que se les había planteado la anterior clase. Fíjense, yo ya lo guardé, ya. Ustedes ya lo han debido manipular muy bien, eh, el K décimo, ¿no? Eh, yo lo he realizado los dos circuitos, tanto monofásico y motor trifásico, que es decir, de dos líneas y de tres líneas. Lo vamos a abrir y a este joven más le aceptamos, a otro joven más. Ya, ahí a ver, vamos a tratar de cuadrar y que se vea todo. Ya vamos a empezar, fíjense ahí. Acá lo que estoy manejando son tres líneas: L1, L2, L3, el neutro y la puesta a tierra o de seguridad. ¿Ya? Eso es lo que estamos manejando. Fíjense, tengo acá un circuito de mando que está asociado a la línea L1 y L2. ¿Ya? Después acá lo que tenemos es el variador, ¿no es cierto? Es como decir, en sus conexiones para poder dar manejo al variador. Y acá es como estuviéramos conectando al circuito de fuerza. ¿Ya? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a realizar la explicación. Ahora, ustedes han debido investigar algunos procedimientos, más que todo, para poder realizar. ¿Ya? A ver, rápidamente vamos a abrirnos otra ventana para poder realizar este trabajo. ¿Ya? Lo he hecho rápido porque si lo voy a hacer de cero vamos a tardar mucho, jóvenes. Entonces fíjense ahí, lo hizo L1, L2, L3, he hecho la línea del neutro, ¿no? Es decir, he puesto todas las líneas, ¿no? Y de acuerdo a eso hemos ido obteniendo las fuentes de energía. En este caso, fíjense acá, yo puedo obtener, mira, L1, L2, L3, neutro y puesta a tierra, ¿no? Entonces ahí he agarrado, pack. Pero esto tendría que invertirlo, ¿no? L1, L2, L3, cosa que no relaciona, tendría que hacer todo lo contrario. Entonces, acá también me da esa opción, ¿no? De poder invertir. Ahí está lo invertido y solamente he agarrado y realicé la conexión, ¿no? Los elementos que se coloca están en relación a esta parte de aquí, de potencia, dice, ¿no? Acá donde hemos utilizado el autotransformador, ¿no? Acá tenemos los elementos para poder utilizar el variador de frecuencia, ¿no? Tenemos para corriente alterna y corriente continua. Entonces, en este caso, nosotros vamos a adoptar este de acá, el corriente alterna, para que todo, digamos, podamos manipular. Fíjense, el variador de corriente alterna con dos hilitos, ¿no? Fíjense, ese sacado es para poder conectar al circuito de fuerza. Ahora, este de acá, que ustedes ven, es también el variador, pero acá nace esa aplicación en relación a L1, L2, L3 y puesta a tierra. Acá fíjense, L1 neutro y puesta a tierra. Me está indicando 2 entrada y 3 de salida. Acá 3 de entrada y 3 de salida. Cualquiera de los dos era óptimo poder utilizar para poder realizar la tarea. ¿Estamos de acuerdo? Pero es como el contactor, fíjense. Este de acá, este contactor, digamos, en el variador de frecuencia yo lo tengo que controlar desde un lado. Entonces, el que controla, fíjense, el controlador variador de velocidad. Entonces, ese es el elemento que me permite controlar, ¿no? Entonces, fíjense, esto de acá es para el circuito de fuerza, ¿no? Acá lo que se les ha explicado en la anterior clase, fíjense, acá tengo el de que convierte corriente alterna en corriente continua. Acá, digamos, lo rectifica bien, lo hace el filtrado y después lo maneja en relación a la modulación de ancho de pulso, ¿no?
Eso ocurre en ambos casos, solamente la variación son las líneas, L1, L2, L3, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a ir utilizando. Fíjense, este elemento acá me dice positivo, entonces acá yo le tendría que colocar una fuente continua, ahí, ¿no es cierto? Pero a este yo tengo que conectarle y darle energía a estos elementos, cosa que digamos entonces yo lo voy a poder pues manipular a este. Entonces acá yo tengo diferentes entradas, digamos, controles que me permita manipular el variador de frecuencia, que es lo mismo que cuando nosotros tenemos un variador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes han hecho clic ahí en el variador de frecuencia, han debido encontrar esto acá, ¿no? Fíjense acá en la parte superior, han debido ver tutoriales también que indican esto, ¿no? El motor a diferentes velocidades, ¿no? En este caso 3000, 1500, 1750. Acá fíjense, es 2 hilos, me está indicando para este caballero de acá, 3 hilos para este de acá, ¿no? Entonces, si yo quiero controlar la velocidad mediante como un potenciómetro que también tienen los variadores, entonces yo lo hago clic aquí, ¿no es cierto? Me está indicando que yo lo voy a controlar con un potenciómetro. Entonces, esa parte viene relacionada. Y después, fíjate, me indica que maneja solamente de 0 a 200 Hz nomás. Es como este variador fuera dentro de ese rango. Otros variadores hay pues de 0.5, como en el caso, ¿no?, del que les he mostrado el manual, a 300, 600, 1500 Hz. Entonces hay diferentes frecuencias dependiendo de las velocidades de rotación que nosotros queremos emplear. Después tienen, fíjense, velocidad preseleccionada. Acá, fíjense, nos está indicando cómo quieres manipular la velocidad, ¿no? Este I2 es para poder realizar inversión de giro, ¿no? Acá es I1 para poder controlar como un potenciómetro, I3 y 4 es para poder incrementar, ¿no es cierto?, la velocidad o a qué rango de frecuencia va a manejar en relación a estas 4 terminales, ¿no? Acá yo lo que puedo poner es un elemento, fíjense, un elemento, puedo poner una señalización, puedo poner un, qué sé yo, la bobina del contactor para que accione, un temporizador, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ahí colocar diferentes elementos adicionados acá para que me pueda dar la señal, ¿ya? Tiempo de rampa, esto es lo que les he explicado, ¿no? El tiempo de subida, ¿en qué tiempo? Cuando yo energice, ¿qué tiempo lo voy a dar para que empiece a funcionar? Y este de acá es el tiempo de descenso, es decir, en qué tiempo quiero que se apague la máquina, ¿no? Y esto de acá es para inyección de forma permanente, es decir, en parado de corriente continua de la máquina, ¿no? Después estos de acá nos está indicando los puntos de conexión que tú puedes manipular, puedes cambiar, ¿no es cierto? Pero se trata de no modificar eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo más importante acá, ¿no? Hay algunos, han debido ver algunos tutoriales, algunos tal vez lo han unido y también funciona así. No hay problema, todo este es el variador. Esta es la parte de potencia y esta es la parte de control, ¿no? Ahora, si ustedes lo separan, ¿no?, es igual, ¿no? Lo importante también es su nombre, ¿no?, designación. Aquí me dice -G, ¿no? Entonces este también está controlado. Ahora, si yo le pongo otro nombre, pues no va a reconocer, ¿no? Les he dicho que deben reconocer a sus hijas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso hemos ido realizando acá, ¿no? Ahora bien, les voy a ir explicando el comportamiento. Fíjense, para este variador de frecuencia yo tengo que darle señales, es decir, tengo que accionar, es como decir a alguien que les dé dando pulsos o un interruptor de señal. En este caso, fíjense, lo he colocado a las 4 salidas, pero estos de los 4 terminales con estas salidas, ¿no es cierto?, de accionamiento, están controlados desde este circuito de mando, ¿no? Entonces, yo quiero accionar estos,
para que me den la señal hacia el variador de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Lo que hemos hecho acá es un circuito de mando, ¿ya? Primeramente he colocado el sistema de protección, después me he venido y he colocado un pulsador de parada total para que me pare todo este circuito. Después he hecho un enclavamiento normal. Este enclavamiento normal, ¿no es cierto?, es exclusivamente para este contactor, porque les hemos indicado, ¿no es cierto?, que tiene que haber varias conexiones óptimas para poder manipular el variador, ¿no? El filtro, el contactor, el sistema de protección en el circuito de fuerza, ¿no? En Infocar tenemos de la misma forma, tenemos un circuito de mando que cuando nosotros presionamos el botón verde, esto se cierra y ya me da luz verde para que este funcione, ¿no? Pero lo importante es esto de acá, manipular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho después? Hemos hecho, fíjense, la protección. Esto es de 2 hilos, es relacionado a línea 1 y neutro. Después he puesto a tierra. De ahí he colocado un relé térmico que también puedo utilizar, jóvenes. Si digamos este tiene un elemento de sobrecarga, yo puedo utilizar su elemento acá, ¿no es cierto? Puedo haber colocado en serie acá para que cualquier falla de sobrecarga, todo esto no pueda funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en base a ese criterio, hemos podido resolver este circuito. Ahora bien, fíjense qué es lo que he hecho acá. He colocado el K2, K2, K3, K3, K4, K4, K5, K5. Acá el K2 estoy accionando con un interruptor, con una llave, ¡pac!, que se cierra, cuando yo lo presiono se queda fijo. Acá estoy colocando como un sensor, un final de carrera, ¡pac!, que me dé la señal, que accione, es decir, que llegue ahí y que realice la inversión de giro, ¿no? Y eso, si me da solamente una señal, pues el enclavamiento con K3 me va a funcionar. Después he colocado con un pulsador nuevamente, un pulsador que se acciona y que me accione el K4M. Y aquí nuevamente una llave para que me accione y funcione el K3M. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta hay alguna dudita antes de empezar a simular, jóvenes? Alguien que tenga alguna curiosidad, alguien que haya tenido problemas en esa parte. ¿Nadie? Dime. ¿De dónde saca el potenciómetro que está ahí abajo? No pude encontrar yo. No, está bien, ya. Este potenciómetro, ya, es, hacemos doble clic y estito de acá dice pot analógico, potenciómetro analógico. Fíjate, lo voy a desactivar y le digo OK, ¿no? Y fíjate, se ha deshabilitado, ¿ya? Entonces lo haces doble clic, lo activas, ¿no? El potenciómetro donde 2 hilos y le dices OK y nuevamente se acciona. ¿Estamos de acuerdo? De ahí se salía o sale ese potenciómetro, que es también tienen los variadores, es como un potenciómetro, ¿no? Tú vas regulando y ahí controlas la frecuencia, a qué frecuencia tú quieres manipular. ¿Ya? ¿Otra pregunta tal vez? Este circuito de mando se le puede hacer varias formas. Ahorita lo vamos a modificar y ustedes me van a ayudar, más que todo para que vean cómo se puede controlar, y eso es lo que nos interesa. El estudiante dé soluciones, a ver qué pasa, ¿no? Para poder minimizar los errores. Dime. Al control de velocidad sí o sí que alimentar con corriente continua. Control de velocidad. En este de acá, el variador sí, ¿no? Acá positivo y negativo acá, ¿no? Para poder controlar la velocidad. No te olvides que estos equipos electrónicos internamente, por eso funcionan con corriente continua internamente, no funcionan con corriente alterna, ¿no? Ahí va ese detalle de poder manipular el variador de frecuencia, ¿ya?
Lo que nosotros somos, damos señales, digamos señales analógicas, imagínense, de señales, y este caballero, el variador, agarra y dice y lo transforma a forma, digamos, digital, para poderlo procesar lo que tú quieres realizar, ¿ya? Entonces de esa forma es como tenemos que tener la idea de cómo está funcionando. En este caso, fíjate, esto de acá estaría funcionando con corriente alterna. Esto de acá en el variador funciona con corriente continua, ¿ya? No le podemos meter corriente alterna porque en componentes electrónicos no funciona, ¿no es cierto? Entonces este va a dar la señal a este caballero de aquí, ¿no? Más que todo para poder dar la señal hacia el motor, pero lo va a convertir en corriente alterna. Es como estuviera entrando aquí, fíjate, corriente continua, después viene acá y estaría entrando aquí. Hace todo lo que se le ha programado, lo que le estás diciendo, y viene acá y te da la señal en corriente alterna, ¿no? Esa ideita acá es lo que hay que comprender para tener ese criterio, ¿ya? A ver, veamos. Apretamos. Una pregunta. Dime. En el motor que está ahorita conectado en su circuito, ¿no se tendría que poner del variador el P, la ¿no? puesta a tierra también? Sí, gracias. Sí. Mira, me olvidé. Está bien, joven. Este de acá, dice el joven noble. Listo. No, porque ese P, puesta a tierra, muy bien. Ok, gracias. Ahí sí lo guardamos. A ver, nuevamente. No, fíjense. Ahí está todo energizado. Acá ya tengo energía, acá tengo energía, ¿no? Pero para llegar a esto, pues he tenido que armar, ¿no es cierto? He tenido que hacerlo con mucho cuidado, jóvenes, ¿no? Casi toda la tarde ahí estaba distrayéndome, ya. ¿Estamos de acuerdo? Porque a veces por hacerlo rápido no hago conexiones y tengo problemas en las conexiones y no me funciona nada. Entonces lo que hacemos ahora es cesar, fíjense la protección, ¡pa! ¿No? El termomagnético, cierro, y fíjense cómo uno es como le estuviera dando energía, fíjense ahí, ¡pa! Ahí es donde ustedes se van a dar cuenta si está pasando o no está pasando energía por un tramo del circuito. Entonces, si ustedes ya tienen eso, accionan esto, fíjense hay un enclavamiento, K1, reconoce esta a todos sus hijos, acá se conoce, pero fíjense, acá no hay, ¿por qué? Porque este térmico no se cerró. Entonces lo que yo hago ahora es, si digamos lo cierro, no, estoy dando energía y está empezando a funcionar el variador, ¿no? Ahí he puesto un foquito de señalización que está funcionando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hasta ahí está energizado el variador y ya está la energía listo para utilizarse. Lo que me queda es dar señal, jóvenes. Entonces yo le tengo que empezar a dar señal para que este caballero pueda empezar a funcionar. Entonces fíjense K2M acá, ¿no? Acá ya he puesto para que esta bobina se energice y se enclave estos, sus contactos. Acá he puesto una llavecita, un interruptor. Presiono, ¿no? Y fíjense acá se cierra, ¿no? Entonces acá lo que puedo hacer es doble clic. Ya, fíjense acá lo que yo tengo es ese control de ese potenciómetro que me permite pues ir variando. En este caso fíjense 1 Hz dice, ¿no? Fíjense a 1 Hz 9 revoluciones por minuto, es decir, es lento, ¿no? A medida que yo vaya subiendo, jóvenes, fíjense 6 Hz, va subiendo la frecuencia y fíjense los RPMs cómo van incrementándose. Se ve, ¿no? La variación, jóvenes, solo incrementa un poco más el tamaño. ¿Se logra ver? Fíjense a medida que yo voy... Sí. Se ve, ¿no? Muy Sí, bien. se ve. Ya, fíjense, Sí, se ve. lo voy a dejar Sí. en 40 y van a ver, fíjense, hasta 40 nomás. ¡Pah! Ahí se va a quedar. Y van a ver, es decir, el tope es de 40 Hz. Entonces, fíjense acá, va a ir hasta 40 y me van a indicar, digamos, las revoluciones por minuto hasta ese valor, de 40 Hz. Entonces, ese potenciómetro, cuando ustedes manipulen en el variador, es ese rango, digamos, que tú le quieres, hasta esa frecuencia, es decir,
tú puedes programar hasta 40 Hz, 30 Hz, por eso te da el variador, ¿no? La variación de velocidad en relación a la frecuencia, ¿no? En este caso, a ver, vamos a pararlo, vamos a explicar acá. Haciendo doble clic, fíjense acá les está variando. Fíjense acá dice frecuencia mínima de 0 a 200. Yo le he puesto, fíjense, de 1 a 50. Ahora fíjense, yo le voy a modificar a 100. Le digo OK, ¿no? Entonces yo le aprieto play. Ahora bien, voy a hacer nuevamente lo mismo. Cierro, cierro. Presiono, se enclava, se energiza. Le doy la señal, ¿no? Y fíjense acá, este potenciómetro es haciendo doble clic para que me aparezca esto de acá, ¿no? Ahí. Entonces yo le voy a ir incrementando, fíjense, pero me ha aparecido hasta 100. Entonces si yo le digo hasta 60 Hz, ¿no? Que ahí sería. Ahí. Fíjense, hasta 60 Hz va a ir en ese tiempo, ¿no es cierto?, que le hemos programado en tiempo de rampa de subida. Si nosotros le hemos puesto 10 segundos, 5 segundos, 2 segundos, en ese tiempo, jóvenes, es el que va a llegar a esa frecuencia que nosotros le estamos indicando y la velocidad de rotación del motor, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, jóvenes, hay que comprender este parámetro. Ahora, a ver, veamos, experimentemos. ¿Qué pasa si yo le voy incrementando a más? Miren, le estoy diciendo hasta 90. Fíjense, 90 es el tope. Aquí sigue subiendo, hasta 90 va a llegar. Y fíjense, sus revoluciones, 1080 revoluciones por minuto. Ahorita en el motor, claro, no se está apreciando, pero fíjense, nos está indicando que está girando a esa velocidad. Ahora, si yo le desactivo, fíjense, a ver, vamos a ver qué pasa. Si yo le saco esto de acá, fíjense, empieza a disminuir la vez. Es como la máquina estuviera empezando a apagar, ¿no es cierto? A no funcionar. Está empezando a disminuir de revoluciones por minuto. ¿Sí o no? Y se apagó. Fíjense, se apagó. Ahora, ¿qué pasa si yo le aprieto K3M? ¿No? Entonces, si yo aprieto K3M, es con esta señal. Imagínense un final de carrera, alguien ha accionado, o digamos la cinta transportadora estaba llevando un elemento y ha accionado este final de carrera, entonces el motor puede realizar la inversión de giro. Entonces presiono, fíjense, al presionar, ¿no?, es como me estuviera indicando en sentido contrario de rotación, ¿no? Acá está la flechita en el motor. Hace rato estaba sentido horario, ahora está en sentido antihorario, ¿no? En sentido contrario está funcionando el motor. ¿Sí o no? Y fíjense, vamos a ver, hasta está menos 80 y pic se quedó, ¿no? ¿Por qué? Porque le he programado ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo le bajo esto? Tendría que bajar hasta ahí, a ver, hasta 60, ¿no? A ver, 60, y fíjense, está bajando. No. Ahí en 60 tendría que quedarse, porque ahí, como le decía, el tope máximo de regulación PIC se quedó ahí, ¿no? 60 Hz, ¿no? Entonces yo puedo controlar en ambos sentidos en relación a estas señales, jóvenes. Entonces al variador, cuando ustedes le programan y le dan una señal, el variador ejecuta eso. Por eso en la anterior clase les he dicho que es muy importante la interfase hombre-máquina, porque cuando el hombre le programa mediante su tablerito, ¿no es cierto?, le programa, ya le está diciendo qué cosas tiene que hacer. Entonces, en base a eso, ustedes pueden, digamos, comprender cómo se va manejando este variador de frecuencia. Se dice variador de frecuencia porque, fíjense, lo que estamos variando son las frecuencias, ¿no? Y en base a esa fórmula que hemos explicado en la anterior clase, podemos modificar, tener resultados en los RPMs, revoluciones por minuto. Podemos hacer que funcione muy lentamente la máquina hasta alcanzar su velocidad nominal. Pero fíjense ahora,
Ahorita, digamos, yo presiono acá. Fíjense que ahora miren, fíjense, si yo presiono esto de acá, el K2M, acciono, fíjense, ahí tengo las dos señales, ¿sí o no? Es decir, le estoy dando las dos señales y la máquina, fíjense qué es lo que va a hacer. Es decir, el variador en este caso, ¿no? No, le he accionado esto y lo ha apagado la máquina. Ha llegado, es como lo estuviera contrarrestando. Entonces, ahí viene el comportamiento del circuito de mando. Fíjense, si yo quiero cambiar, tendría que apagar todo nuevamente, ¿sí o no? Y empezar, fíjense, llaves se quedan enclavadas ahí. Es como me estuviera pues indicando que sigue funcionando esta señal, ¿no? Entonces yo tengo que deshabilitar. Ahora, si yo quiero, digamos, hacer funcionar esta acá, como en este caso es un pulsador, lo presiono, K4M, da la señal. En este caso, fíjense, no me está operando, no me está dando nada. ¿No? Es como decir, yo le tengo que dar una acción empezando de un punto de partida. Si yo le borro a este, pero fíjense, tengo que volver a ponerle un pulsador de parada y quito energía. Pero ¿qué pasa si yo le presiono a esto? Muy bien. Y presiono esto. No hay nada. Vuelvo a presionar. Entonces, fíjense cuál es la solución para que no esté apagando todo, jóvenes. ¿Qué es lo que tendría que incrementar acá para que yo en cada señal tenga, digamos, una parada? ¿Qué es lo que podría adicionar acá para que, digamos, estos de acá pueda controlar, manipular? ¿Qué solución me dan, jóvenes? Los contactos cerrados, ¿sin qué? Pulsadores normalmente cerrados. Pulsadores normalmente cesados, es decir, acá yo puedo poner cerrado, uno que accione esto y esto, así, esa idea. ¿O cómo podemos hacer? Fíjense acá, lo que yo puedo hacer es suprimir esto, ya lo suprimo. Entonces, ¿qué estoy dando? Opción a que yo pueda colocar acá un elemento pulsante, que en este caso, fíjense, sería de parada. Bueno, aquí está, cesado. Fíjense, acá le puedo poner uno cesado, acá otro cesado, cosa que esto me controle. No, acá son llaves, no es necesario. Fíjate acá, esto va a parar todo, pero no es necesario. Entonces, acá, uno de estos de acá, esto de acá, uno con este de acá, este de aquí, uno con esto, este de aquí con esto. Muy bien. Ahora de aquí, esto voy a unirlo con esto. A ver, vamos a ver cómo funciona. Fíjense, le estoy poniendo pulsadores, como dicen ustedes, normalmente cesados. Pero este de acá, a ver, tú, perigo acá, este vengo aquí y listo. No, ahí ya cometí un error. Prefiero yo borrarlo esto. Porque a veces cuando tenemos esa no puede. Entonces, puntos de empalme, coloco ahí. Ahí, donde más. Este me faltó. No, esto lo pueden borrar. Lo demarcan, lo borran y colocan eso. Muy bien, caja. Ahora, ¿en qué he mejorado? ¿He mejorado? Sí, he mejorado, ¿no? ¿O no? ¿O no? Fíjense, cuando yo accione esto, lo abro, lo cierre, voy a dar la señal a este elemento. Acá lo accione, ese final de carrera, accione, se enclava, da la señal a K3. Y yo lo quiera deshabilitar a este nada más, le estoy colocando un pulsador de parada para este tramo nada más. Lo mismo ocurre con esto. Mientras estos son llaves, no es necesario, ¿no es cierto? Porque necesitan ser accionados para la apertura y cierre. Entonces fíjense, acá todos lo he designado con S1, S2, S3, S4, S5, S6. Entonces le pongo un S7Q.
¿no? A este le pondré un S8Q. S8Q. Ok. Muy bien, a ver, vamos a ver. Este tendría que adicionarme esas variaciones, incrementar esos niveles de tensión. A ver, lo vamos a bajar esto para que no sea muy largo. 50, ¿no? Aquí le estoy dando el rango de 1 a 50 nada más. Fíjense acá la señal a 10, aquí me dice a 25 y aquí me dice a 40 Hz, ¿no? Entre ese rango de poder incrementar poco a poco. Entonces, una vez que he hecho esas mejoras, a ver, nuevamente procedo a hacer la simulación. Cierro los dos, ¿no? Esto debo cerrar, acciono este caballero, listo, ¡pac! Funciona. Fíjense, ahí tengo nada, todo estático. Entonces este empiezo a accionar y ahí me empieza a variar la velocidad. El motor gira y hasta 60 Hz, ¿no? No lo voy a accionar esto, voy a accionar K3, pero cuando llegue a 60 Hz. Vamos a ver cuál es el comportamiento. Ya. Aquí han podido ver que nosotros podemos manipular este potenciómetro, ¿no? Fíjense acá, frecuencia 42 Hz. Porque fíjense, el tope en 1 Hz no lo he modificado, ¿no? Es decir, a su valor máximo es como estuviera llegando en relación a esa velocidad. Pero si yo le modifico, a ver, ahí le cambio hasta 20, no, 21. Fíjense, la frecuencia ahí está buscando en relación a esa frecuencia programada. Ahora bien, lo voy a pulsar el K4M. Ya, K4M está activado, no está activado el K3M. Fíjense, cuando hemos pulsado, estamos dándole la señal, fíjense, a que llegue a esa velocidad de 10 Hz, ¿no? Es decir, le estoy dando esa señal a esa velocidad de 10 Hz. Es como lo estuviera programando, pero sin hurgar esto, ¿no? Fíjense, va a ir bajando hasta 10. Ahora, si yo cierro este, que tendría que incrementar la frecuencia, fíjense, a 40 Hz. No, ahora fíjense, el variador está yendo hasta 40, va a llegar, ¿no? Imagínense. Entonces, estos de acá, jóvenes, son señales. Depende de la programación que yo le esté dando, me lo va a ejecutar. Si yo le he dicho, digamos, a 10 Hz llega con esto, varía a 10 Hz, ¿no? Imagínense una mezcladora, ¿no? Imagínense un tiempo programado, 10 Hz. Aquí yo le podemos ponerle acá un temporizador y que me accione después de un determinado tiempo y después que suba a 40 Hz, jóvenes. ¿Sí o no? Entonces lo que puede hacer es ya también incrementar la velocidad. Y nuevamente puedo programar, ¿no? Puedo programar para que esa frecuencia, digamos, llegue a esa velocidad. Fíjense, en este caso es de 25, ahí va a ir a 25 y va a llegar hasta ahí y se va a quedar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante son estos parámetros, ¿no? Fíjense, ahí es 40, 25 lo que hemos programado, son señales, es como estuvieras diciendo, llégame hasta esa frecuencia, ¿no? Y con el potenciómetro podemos regular, pero controlando con K2M. ¿Estamos de acuerdo? Y este es que nos sirve para la inversión de giro. Eso es lo que tiene este variador de frecuencia. Ahora, también lo he hecho en el caso del motor trifásico, que aquí tiene. Fíjense, lo he hecho de diferente forma, ya para que vean que también funciona, ¿no? Fíjense, ahí lo hemos realizado, tiene lo mismo pack. Pero fíjense, lo he unido,
¿no? Ahí para que vean que todo esto es un variador. Tiene la parte de potencia y la parte de electrónica, ¿no? Del sistema de control. Las líneas de alimentación son L1, L2, L3, ¿no? Acá fíjense, me falta puesta a tierra, pero fíjense, yo le puedo poner PE. No siempre tengo que ponerle líneas. Ahora, si fíjense, le pongo una P ahí, le estoy indicando que eso está conectado a tierra, ¿no? Esa tierra acá, aquí está viniendo, fíjense, P, ¿no ve? O también yo lo puedo hacer, ¿no? Lo puedo despreciar esto y le puedo colocar una línea, pero fíjense, las líneas son estas: tierra, neutro, perdón, línea, neutro y tierra. Entonces ahí voy y lo conecto hasta ahí, ¿no? Y se conectó. ¿Es viable? Sí, es viable, ¿no? Acá fíjense, vamos a ver vamos a ver cómo funciona. Después tengo el mismo comportamiento, el circuito mando, para poder accionar esto. Veamos cómo funciona. Tengo lo mismo, acciono. No, aquí hay una cosa interesante que quería hacer. A ver, fíjense, este es F1. A este le vamos a poner F1 también. Ahí le digo, ok, F1. Muy bien, le simulo. Van a ver que cuando yo presiono este también tendría que cesarse, porque están designados con el mismo nombre, ¿sí o no? Fíjense, se accionó, ¿no? Entonces, vengo acá y acciono el K1M. Fíjense, el variador ha funcionado, ¿no? Ahorita, fíjense, constante 21, dice, a ver, veamos qué es lo que hace. No hay, fíjense, está programado hasta 1 nomás. Un Hertz, miren, a 8 revoluciones por minuto aproximadamente. Entonces yo lo puedo ir incrementando. A este le había programado hasta 50 Hz, ¿no? Fíjense, 7 Hz, 7 Hz. Va a subir hasta 7 Hz y se va a quedar ahí, ¿no? Y se quedó ahí, ¿no? Ahora, si nosotros vamos aumentando y disminuyendo, de la misma forma hace un motor trifásico. Si quieres realizar las inversiones de giro, de la misma forma. Pero fíjense, si yo quiero hacer la inversión de giro, tengo que desactivar esto, pic. Entonces ahí viene mi lógica, ¿sí o no? Entonces saben que no deben hacer cambios bruscos. Entonces sí o sí la máquina tiene que apagarse. Fíjense, ahorita lo he desactivado, ¿no es cierto? Y la máquina recién se ha apagado. Entonces fíjense, tiene ese tiempo de llegar a esa frecuencia en el tiempo que tú le programes, y también tiene ese tiempo de apagado en el tiempo que tú le programes, ¿no? Y después de 100 yo puedo presionar la inversión de giro, ¿no? Ahora fíjense, el motor gira en sentido contrario, ¿no? Ahí lo pusieron negativo para que vean que está en sentido contrario la rotación. Y de la misma forma. Entonces el objetivo era eso, jóvenes, que ustedes logren investigar, realizar, ver cómo funciona, de qué forma se puede utilizar este variador. En la vida real es similar, lo más básico que se ha puesto acá en el K-décimo. En la vida real los variadores de frecuencia pues tienen más atribuciones, más señales analógicas, digitales, tienen sus sistemas de protección. No puedes programar, es decir, tú puedes programar que el motor en 10 segundos llegue a esa frecuencia, trabaje 5 horas y después se apague automáticamente en 1 segundo. Y después de un tiempo de 2 minutos realice la inversión de giro. Automático, jóvenes. Eso tú lo programas desde el variador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es como tú le estuvieras dando esas señales acá, ¿no? Fíjate, un sentido de giro, pero controlando la velocidad. Y si tú le aplicas otro, este ya no es, digamos, le estuviera descartando esta señal de entrada, ¿ya? Entonces, de esa forma tenían que realizar el trabajo, la investigación,
referente a este variador de frecuencia, ¿no? Que lo más importante, como el tema que hemos hablado la anterior semana, era de controlar la frecuencia para tener un resultado de los RPM, revoluciones por minuto, ¿no? Eso era el trabajo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Hay algunos estudiantes que dicen, uy, el ingeniero nos da ni él no puede hacer. Y tengo varios circuitos en el K-Decimo, jóvenes, que son cosas. Tiene también PLCs. La versión 3 les va a ayudar cuando lleven automatismos, les va a ayudar a poder llevar la lógica. Aquí van a poder hacer pues el graph, el ladder, para tener diferentes resultados. También tienen neumática, jóvenes, actuadores neumáticos, ¿no? Entonces depende mucho que ustedes cómo vayan utilizando y conociendo poco a poco, ¿no? Acá está el famoso graph también, ¿no? Señales, entradas, salidas, con puertas. Muy bien, eso era la tarea, jóvenes. Desde ahora sí vamos a ir haciendo ejercicios para que ustedes vayan practicando. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda? Sencillo, básico y elemental. Ahora nos iremos al tema de hoy, de realizar procesos industriales. ¿Ven mi presentación, jóvenes? Sí, Muy bien. Entonces, desde hoy día hasta el próximo jueves, ya hasta que se acabe el módulo, vamos a hacer puro ejercicio. Pero tienen que participar, jóvenes. A veces yo les planteo el problema y ustedes dicen, ven nomás, ¿cómo será? ¿Qué será el que haga? Hagamos, jóvenes, ¿ya? Así van a aprender. Fíjense, me estoy jugando cada clase para que vayan practicando. En Infocal, jóvenes, circuito que no funciona, no califico. Entonces los estudiantes se vuelven locos. Fíjense la suerte que ustedes tienen de poder pasar clases virtuales, ¿ya? Ahora, la única herramienta es este K-Decimo. Ahora, ¿qué es lo que debo explotar con este K-Decimo y ustedes? La lógica cableada. Y eso es lo más importante para realizar los circuitos. Ya, a veces el estudiante hace en su cuaderno, lleva a la práctica, no funciona, me llama, me dice, esto cometiendo. Entonces, si utiliza el simulador, ya se está dando cuenta de cómo va a ir funcionando las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hacer ejemplos de procesos industriales. Hay una infinidad de procesos industriales, jóvenes, de todo tipo hay. Hay N proyectos, N trabajos, hasta lo que cuando ustedes vayan a realizar, pues van a hacer un proyecto más de los que se tienen en la industria, ¿ya? Entonces hay N trabajos, N proyectos. Y para eso debemos empezar de lo más básico y elemental, ¿ya? Rápidamente, ¿qué es un proceso industrial? ¿Para qué nos va a servir este proceso industrial? ¿Alguien me puede mencionar? ¿Para qué nos va a servir, jóvenes? ¿Qué es un proceso industrial? A ver. ¿Alguien que me pueda mencionar? ¿Qué es un proceso industrial? ¿Cómo es?
Algunos que me están diciendo aquí que se ha cerrado el Google Meet. ¿Me escuchan? ¿Se escucha o no se escucha, jóvenes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿Me escuchan o no? ¿Alguien me escucha? Bueno, a ver, ¿quiénes me escuchan, jóvenes?
No, se ha salido la Renurx, güey. Eso mismo digo yo, Google Meets. Ahí está lentejas del sistema. Ahí la señaló ahí. Hora Peralta, ¿cómo estás? Hoy, ¿qué has hecho con la red? Sí, hoy. Y ya. Sí, no, no, ni yo no. A la macana. Sí, a mí igual me ha salido. Sí, el servidor acá no ha debido aguantar. Mm, no, frega, sí, está mal. Parece que están haciendo por eso. Dime. Sí, sí. No, no, no es Meet. Mm, sí, mm, sí, el Google sí está mal. Mm, a ver, a ver, eso les doy la dirección. A ver, esperaré 5 minutitos. Sí, ¿ya? En- el- no, a los dos les voy a poner pues, el Zoom. ¿Ya? Ok. Chao, chao. Chao, chao. Se ha tirado la red. No da. Google It se ha tirado. Google Meet se tiró. No da. Me. Tiró Google Meet. Ahí vamos a entrar. No, pues si Zoom no entra. Zoom para descargar.
Turururu, tu, tu, tu. Es una porquería, es la otra porquería, y de porquería en porquería nos manejamos aquí. Mm. Entrar a lo de por computadora. Tienes que sí o sí. Un prender papelito tu para cámara. tráemelo aquí, abuela. Que no quiere. Mala voluntad de eso. Ahorita puedes también. Papelito. Que no estoy con... ¿Me escuchan, jóvenes? De cámara. No se puede iniciar video admitido. ¿Qué estás haciéndome loco, chichón? Anda nomás a hacer tus cosas, abuela. Abuelita. ¿Qué estarás haciendo, abuelita? Ya los Ronaldos. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Se cortó, no, Inge? Ocha. En todo lado está el virus, en la red, La en todo culpa. lado. Pero esperaremos a que ingresen, casi la mayoría. Mirko, ¿Cómo estás? Ya estamos, estoy a tu creo que tiempo. está el Meet. Has regresado al Meet ¿Sí? de nuevo. Sí. ¿Qué A ver, hacemos? intenta, porque ya me ha dado acceso, estaba esperando a que me aceptes nomás. ¿Ah, sí? Pongo esto nomás en minimizarlo y porque, Sí, a ver, lo voy a minimizar. a ver, sigo En, esperando. A ver, ¿En los dos sí, estás? estoy esperando que me aceptes, sí. A No, ver, no daba y ha sí, ya entrado. está ¿Ya está? cargando, sí, está. Escapamos al Meet. Ya emigren al Meet, jóvenes. Pero ahí yo también voy a ir, esperen un rato. Qué manera de sabotear las cosas. ¿No? Sí. Es que deben estar haciendo ajustes con toda la fibra del Pacífico. Estamos de mal en peor en Bolivia hoy. Lamentablemente. Lamentablemente, así nomás estamos. Sí, ha entrado, jóvenes. Allá, los desconectamos aquí. Sí, sálganse del Zoom, jóvenes. Emigren al Meet, por favor. Ya, emigren al Meet.
Vámonos al Meet. Aló, Hola, hola, ya estamos de nuevo. estamos. Hay que esperar a 8 nomás somos. No, ahorita Hay que los compañeros. en 10 minutos se va a llenar. Qué raro, ¿no? Qué raro. Que yo reiniciaba mi celular cada rato. ¿Qué? Pensé que era mío, man. Yo No. reiniciaba mi celular. ¿Acá Zato? Sí. Marcia eres, ¿no? Marcia. Sí. Marcia. Sí, pues mira que yo pensé que era mi compu, pensé que era mi wifi, pucha, a nivel nacional. Ni modo, jóvenes. Inge, ¿ese mismo código? ¿Qué? Del Meet, sí, el ¿Mismo mismo código para nomás. entrar a mí? Sí, el mismo. Para entrar a Meet, el mismo, joven. El mismo. Vuelvan a entrar nomás, jóvenes. Retornen al Meet, jóvenes, por favor, al Meet. Mirko, Dime. ¿estás aceptando? Están No, esperando ahí. estoy aceptando a toditos en Meet. A toditos estoy No es aceptando. necesario, ¿Qué? automáticamente entran. ¿Y por qué? Ya la aceptaron en la anterior reunión, ahora se pueden entrar directo, creo. Es que los que se han salido, Sí. Papu, no dan. Los que se han salido tienen Sí, que volver a a la entrar. plataforma. Mm, Ya es que Ah, ok. en el Meet Sí, te va a entro aceptar rápido. ese rato. Esperaremos nomás. Sí. 5 minutitos esperaremos, jóvenes, por favor. Van a entrar hasta estos. Ya están 40, ya están. Lo voy a desactivar el Zoom. Váyanse al Meet, jóvenes. Emilio, vámonos al Meet. Emilio, vámonos al... ¿No quieres irte, Emilio? El único. Emilio. Sí, se tira tú. Uy, a ver, muy bien, ahora sí nos vamos. Muy bien. Ya casi todos han retornado. ¿Quién falta, jóvenes? ¿Me escuchan o se ha ido otra vez? Escucha. No, está bien. Ah, ya. Vargas.
Vargas. Abuelita, ¿dónde has puesto ahora esa cosita? Corazón. ¿Dónde has puesto esa cosita? Ah. Tú me lo has manejado así, corazón. No es que te rayes así, corazón. Orozco no está. Así está. Ya, vamos a ir admitiendo a medida que vayan solicitando, jóvenes. ¿Ya? Ya, retornando las clases. Vamos a retomar las clases y lo que vamos a hacer es continuar. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo, jóvenes. ¿Ya? Con ayuda de ustedes para que puedan practicar. Aquellos que lo hagan pues pueden presentar en su cuaderno o en el K-Décimo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, nos hemos quedado indicando que es un proceso industrial, ¿no? Este elemento, fíjense, como les decía, hay N tipo de procesos industriales, jóvenes, N tipo. Entonces, ustedes también van a ser partícipe de este N tipo de procesos. En la actualidad, estos procesos son pues muy controlados desde un circuito de mando, asociados a un PLC, a tableros eléctricos, contactores, temporizadores y elementos que permiten pues que nuestro proceso funcione adecuadamente. ¿Ya? Ahora, fíjense cómo ha ido la tecnología resumiendo de lo que teníamos antes, jóvenes. Antes no había ni, digamos, ese concepto de poder, digamos, automatizar. Casi mayormente la gente lo hacía a mano, todo a mano. Es por eso que se realizaba bastante tiempo para realizar un trabajo, ¿no? Entonces ahí el empresario, la producción han visto que había una forma más factible de poder tener un proceso de que trabaje las 24 horas del día sin que se canse, ¿no? Y no pagar, digamos, al personal, y solamente se requiera de alguna cantidad de personas. Entonces de ahí nace esos procesos industriales, jóvenes, de una secuencia de producción desde una materia prima hasta un producto final. ¿Estamos de acuerdo? Y en toda esa etapa de producción lo que se lleva pues es esa parte de automatización, de control de la lógica que hablada que a nosotros nos interesa. ¿Ya? En la actualidad, como les digo, jóvenes, hay N tipo de procesos, ¿no? ¿Ven ese proceso, jóvenes? ¿Ven o no ven? Sí, sí. ¿Ven Sí, sí, se ve. se ve, ¿no es cierto? Fíjense, hay la producción es como de las Coca-Colas, de los yogurts, de los peel fruits, de los de aceite fino y de los otros elementos que se puede, digamos, automatizar. Y ahí es donde entra pues la parte del accionamiento de los motores, temporizadores, ¿no es cierto? Que base a un determinado tiempo nosotros vamos a accionar, ¿ya? Entonces yo ya puedo sacar una conclusión, ¿no? De lo que nosotros queremos enfocar. La automatización de procesos cada vez es más común en el mercado. Todo lo que, hasta en la casa ya queremos automatizar, ¿no? Queremos automatizar para prender y apagar un foco, para, qué sé yo, para controlar la bomba de agua, ¿no es cierto? Entonces, en todo lado ya está la automatización, principalmente debido a su contribución comprobada para la reducción de los gastos de producción, ¿no? Y la eficiencia. Y ahí es donde les decía, ¿no? Una máquina, jóvenes, no se va a cansar, no va a pedir aumento salarial, no va a pedir, pues, qué sé yo, paro de trabajadores, sindicato, nada. Esta máquina lo único que va a hacer es
que se les realice mantenimiento nada más. Entonces, en ese mantenimiento tienen que entrar personal calificado, los técnicos, ¿no es cierto?, como lo que se están formando ustedes. Entonces, ahí es donde van a entrar a controlar. No se necesita ya una gran cantidad de personas, con una cierta cantidad mínima ya lo podemos realizar los diferentes trabajos, ¿no? Y ahí es donde en esa presentación se les menciona, ¿no?, cómo minimizar más que todo el trabajo, ¿no? Cosa que este trabajo sea sustentable, digamos, en un determinado tiempo, para que consuman tiempos, digamos, muy establecidos en tiempos de producción. Ahorita lo que importa es el tiempo. Entonces, para que produzcan un proceso, lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestro circuito de fuerza y de mando funcionen acordemente a lo que nos indica ya el proceso. Entonces ahí es donde está clave, jóvenes. Es por eso que les decía, el circuito de mando mejor si es óptimo, con el menor costo de material, y hasta ahí ustedes van a sacar pues un poroto en relación a la etapa de producción, ¿ya? Entonces es muy importante ahora en la actualidad producir, ¿ya? Es decir, producir a menos costo y con una buena ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Eso viene entonces enfocado a un circuito que debe funcionar, jóvenes, sin fallas. Debe funcionar para que haga una cosa, ¿no es cierto?, de una etapa inicial a una etapa final sin errores. Si va a haber errores, tienen que, digamos, ser detectados y corregidos en esa etapa de producción. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que combinarse también la parte de programación hombre-máquina, de poder, digamos, hacer esa interfase para que ustedes cuando instalen sepan cómo va a ser manejado ese circuito de fuerza y de mando en esa parte de nuestra producción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes, jóvenes, para una etapa se necesitaba 5 o 6 personales. Ahora en la actualidad solamente un personal controla un tablero y es suficiente, ¿no? Tanto para el mantenimiento y el manejo del tablero eléctrico. Entonces, es muy importante conocer y empezar a resolver ejercicios para que ustedes vean cómo tienen que ir, digamos, haciendo ese enlace, engranando las ideas, ¿no es cierto?, para dar solución a un problema. Imagínense ustedes cuando les den un trabajo, imagínense el dueño de la empresa o un caballero X o una señora X les va a decir: ¿sabes qué, Pepito? Quiero que me lo hagas la automatización de estos 5 motores. Quiero que me lo prendas primero esta máquina, y cuando yo, digamos, esté trabajando en la otra máquina, esto no quiero que funcione, que esta funcione, que, digamos, realice inversiones de giro. Entonces te va a dar todo relacionado a las condiciones que necesitas para hacer el trabajo. Entonces lo que yo les voy a plantear son pues esas condiciones. Te voy a decir: ¿sabes qué, Pepito? Quiero que me lo hagas funcionar este motor, pero que funcione de aquí a aquí y nada más. Te está dando condiciones, jóvenes, ¿ya? Tú lo puedes mejorar, pero dentro de esas condiciones. Si tú te sales fuera de esas condiciones, lamentablemente vamos a estar fuera de lo establecido. ¿Por qué? Porque puede haber, digamos, insatisfacciones, ¿no es cierto?, de parte del empleador. Entonces es preferible que estés enmarcado dentro de sus condiciones, ¿ya? Entonces vamos a hacer primeramente un ejemplo 1, pero con la participación de ustedes, ¿ya? Fíjense, ahí tenemos un motor. Primeramente lo vamos a hacer con un motor, ¿ya? Fíjense, este motor nos permite llevar agua de la parte inferior hacia la parte superior. Pero para que este motor funcione, yo tengo que darle señales, jóvenes. Cuando digo señales, le tienen que dar señales
a este caballero para que este motor funcione y lleve agua. No funcione porque el tanque ya está lleno. Entonces yo le tengo que dar señales, sensores, elementos que accionen, ¿no?, o desactiven a este motor. En este caso, fíjense, tengo un tanque en la parte inferior y tengo un tanque en la parte superior. Imagínense, ese tanque está accionado para el baño, cocina, lavandería, ¿no es cierto? Entonces lo que yo tengo que hacer acá es que este motor funcione cuando haya agua en este tanque, ¿no es cierto? Y lleve agua a la parte superior siempre y cuando el tanque esté vacío, ¿sí o no? Entonces acá lo que nace son esas condiciones, jóvenes. Y ahí es donde empiezo a razonar y pienso, a ver, ¿cómo voy a manejar? Es decir, ¿cuándo se va a prender y cuándo se va a apagar? En base a las señales que me dé estos sensores, ¿no? En este caso son 4 sensores. Imagínense, mi tanque se va a ir llenando, ¡pac!, llega ahí y me da una señal. Pero si el tanque se vacía, ¡tac!, llega a un valor y me da la señal, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que estos sensores tienen que estar pues conectados para que den una determinada señal. ¿A qué me llevo con esto? Que este sensor puedo conectar en un normalmente abierto o en un normalmente cerrado. De la misma forma el S3 puedo conectar en un normalmente abierto o en un normalmente cerrado. Lo mismo ocurre con S1, S2, ¿no? Yo tengo que saber en qué estado lo voy a conectar, ¿ya? Y aquí viene lo interesante. Cuando ustedes van realizando este tipo de trabajos, tienen que ver, digamos, qué equipos tienen, qué características tienen. Por eso que les decía que es muy importante que ustedes vean las características del equipo que van a utilizar, ¿no? Imagínense ahora acá. Fíjense, este de acá me está diciendo si yo lo voy a conectar en un normalmente abierto o cerrado. Acá de la misma forma. Y lo mismo con S1, S2. ¿Cuándo va a cambiar esto? Cuando, fíjense, ahí mi nivel de agua vaya cambiando. Aquí ya me voy dando respuestas. Si quiero, ¿no es cierto?, que el motor funcione, es porque hay agua. Entonces este S3, cuando llegue hasta este nivel, me tiene que dar una señal, ¿sí o no? Esa señal es porque el elemento acá normalmente abierto o cerrado que voy a utilizar me va a dar una señal para que se prenda este motor. Entonces, ¿qué tendré que conectar? ¿Uno abierto o uno cerrado acá, jóvenes? ¿Qué interruptor tendría que conectar aquí para que cuando el nivel de agua llegue ahí, me dé una señal indicando de que el motor debe empezar a funcionar? ¿En qué estado conectaré? ¿Abierto o cerrado? ¿Abierto o cerrado? ¿Qué creen? Vamos, ¿se escucha o nos hemos perdido otra vez? Cerrado, yo creo. Cerrado. Cerrado, ¿no es cierto? O abierto, a ver. Cerrado. Cuando va a llenar, se va a abrir y ahí se va a... Cerrado, dicen. ¿Qué quiere decir ahí? Que cuando, fíjense, el nivel de agua llega ahí, ¡pic!, cerrado, me va a dar la señal y se va a abrir, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo le conecto uno abierto, fíjense, si yo le conecto uno abierto, la situación va a cambiar. Fíjense, si yo le pongo uno abierto, ¿no? Lo instalé uno abierto ahí. Cuando el nivel de agua llegue, ¡paj!, ahí, este que estaba abierto, ¡pic!, se va a cerrar. Al cerrar, ¿qué me está indicando? Que el motor debe funcionar, jóvenes.
Entonces lo que yo tengo que hacer es que este S3 tengo que colocar en un contacto normalmente abierto. Lo tengo que colocar en uno abierto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese va a estar en abierto. Ahora, veamos. Cuando el S, fíjense, el nivel de agua llega hasta ahí, pic, ¿no? ¿En cuál de los dos tendré que conectar? ¿Abierto o cerrado? Imagínense, el nivel de agua va bajando, pic. ¿Qué contacto tendré que conectar? Cerrado. Cerrado, muy bien. ¿Por qué? Cerrado. Este tengo que conectar, porque cuando llegue a este nivel de S4, jóvenes, este tiene que abrirse. ¿Por qué tiene que abrirse? Porque fíjense, ¿no? Es un circuito abierto nada más. Todo lo que vamos a ir aprendiendo son circuitos abiertos y cerrados. Si un circuito está abierto es porque no funciona. Y si yo lo voy a cerrar, el foquito va a funcionar. Entonces, si el nivel de agua llega a este punto, entonces me está dando la señal de que debe abrirse el circuito. Si yo voy a abrir el circuito, quiere decir que mi bomba, ¿no? Mi motor no debe funcionar porque no hay agua que llevar, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? No hay agua que llevar, jóvenes. Entonces, con ese mismo criterio yo voy a ir resolviendo el S1 y S2. Lo mismo pasa aquí arriba, jóvenes. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, miren, el tanque se llena, ese voy a conectar en normalmente abierto y este de acá voy a conectar en normalmente cerrado. Listo, hemos definido eso. Pero ¿qué pasará con los de arriba? Fíjense, voy a ir, S2, sube el agua. Sería al revés. Sería al revés. ¿Este qué tendría que conectar? ¿Cerrado o abierto? Cerrado. Cerrado. Porque cuando Cerrado. llegue a Cerrado. cerrado, ¿no? Porque cuando llegue a este nivel, jóvenes, ¿esto qué va a hacer? Se va a abrir, va a dar la señal. Es como tú le estuvieras accionando, ¿no es cierto? Se va a abrir. Y cuando llegue el nivel de agua a S2, ¿qué quiere decir? Necesito agua, no hay agua, por favor lleven agua. Entonces a este tengo que conectarle en normalmente abierto, porque cuando llegue a este nivel, esto se va a cerrar. ¿Estamos de acuerdo? Va a pedir agua, jóvenes. ¿Ya? Entonces, en base a ese criterio, nosotros ya tenemos que cuestionarnos y decir cuáles son nuestras condiciones. Entonces yo ya menciono acá, digo, fíjense, motor M1 funciona cuando S2 o S3 activados, dice. Cuando este caballero dé la señal, se debe prender el motor 1. Cuando S3 dé la señal, debe prenderse el motor 1. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que cuando esto se cierre, el motor debe funcionar. ¿Por qué? Porque aquí abajo hay agua y aquí falta agua. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Después dice, motor M1 no funciona cuando S1, aquí era I, no es O. Cuando I, S1 y S4 activadas, es decir, cualquiera de los dos den la señal de que no funcione el motor. Entonces, si acá nosotros le ponemos cerrado, va a llegar el nivel de agua acá y se va a abrir. Al abrir, ¿qué estoy haciendo? Estoy quitando energía, jóvenes, aquí al motor número 1. Y ahí voy a indicar que no debe funcionar el motor número 1. Lo mismo pasa con S1, fíjense acá, si yo conecto en cerrado, llega el nivel de agua acá, esto tiene que abrirse, me tiene que dar una señal de apertura que el tanque se llenó, ¿sí o no? Ahí es donde digo el motor M1 no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando tenga S2 o S3 o digamos los dos activados, yo tenga que hacer funcionar a la máquina. Y cuando S1
o S4, ¿no es cierto?, activados, es decir, abiertos, no debe funcionar la máquina. Ahí es donde, fíjense, nosotros debemos realizar el circuito de fuerza. Es solamente un motor, jóvenes, donde debe funcionar y no funcionar. ¿Ya? Imagínense sus bombas de agua de sus casas, casi máximo debe ser un HP. Entonces lo podemos considerar un arranque directo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un termomagnético hacia la línea L1, L2, L3, neutro y puesta a tierra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo el termomagnético, ¿no? Llevo al contactor, ahí, llevo al contactor. Estoy hablando del circuito de fuerza, fíjense, llevo y me conecto a el relé térmico. Y del relé térmico, ¿a dónde tengo que ir? Al motor, ¿no? Fíjense, de acá debo ir hacia el motor. De esa forma realizo el arranque directo. Y lo otro está relacionado al circuito de mando. Entonces, esto de acá nomás tengo que controlar. Esto de aquí, este contactor. Tengo que abrir y cerrar. ¿Bajo qué? Bajo esas condiciones que me están planteando, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo esas condiciones, yo tengo que realizar la apertura y cierre de estos contactos. Entonces, ya tengo idea y me pongo a pensar cuál es el circuito de fuerza. Es un arranque directo nada más. Entonces, donde yo tengo que accionar esto de acá, nada más. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante rápidamente? Lo que tiene que hacer es manipular estos 4 interruptores, ¿ya? Para activar y desactivar la bobina del contactor que va a dejar pasar energía, ¿sí o no, jóvenes? Eso es lo único que deseamos. Que esto se active y se desactive, pero eso tiene que ser controlado desde un circuito de mando. Entonces debemos realizar un circuito de mando. Muy bien. Yo les voy a dar solamente una parte y ustedes me lo van a terminar. ¿Ya? Y si me lo terminan rápido nos vamos a ir a nuestras camitas. Fíjense, ahí está L1. ¿No? Y acá abajo estamos con L2. Es solamente una bobina. Entonces, acá yo debo colocar todos mis elementos, ¿no? 50 Hz, de 220 volts, los niveles de tensión, ¿no? Tengo que colocar mi protección en las dos líneas. Y listo. Ahora bien, aquí empiezo a realizar. Es solamente un motor, ¿no? Entonces tengo que activar y desactivar, fácil. Entonces el estudiante me lo tiene que realizar ese manejo de prender y apagar ese motor únicamente con solamente esos 4, jóvenes. Esos 4 contactos, 2 abiertos y 2 cerrados, para poder accionar esa única bobina, jóvenes, ¿no es? Esa única bobina que tenemos ahí. Entonces, en este tramo, lo voy a poner de otro color, en este tramo, en este de acá, en este tramo, ustedes deben colocar el S1, el S2, el S3 y el S4, nada más, sin pulsadores, sin temporizador, solamente esos 4 elementos, ¿no? Este S1 hemos indicado que es un normalmente cerrado, el S2 hemos indicado que es un normalmente abierto, el S3 es un normalmente abierto también, y el S4 hemos indicado que es un normalmente cerrado. Entonces, a ver, jóvenes, quiero
que el estudiante me coloque estos 4 contactos acá, ¿no es cierto? No es agarrar y poner nomás, tiene que haber un circuito, joven, cerrado. Con esa lógica de razonamiento, ¿no?, que hemos indicado, ordenamos los 4. No puede haber uno suelto, nada. Los 4 tienen que estar acá, ¿ya? Para que cumpla lo que hemos mencionado acá. Motor 1 funciona cuando S2 o S3 estén activados, ¿no? O los 3, o ambos también den la señal. Motor M1 no funciona cuando S1 y S4 activados, ¿no?, den la señal. Puede que sea alternativo uno de los 2 elementos. Entonces, estos 4 de acá, jóvenes, a ver, solamente me lo deben colocar acá, 4. Ya les doy dando para que cumpla esa condición. A ver, ¿quién tiene una idea, jóvenes? Rápidamente, a ver, les doy 5 minutitos para que piensen. Y si alguien ya tiene la solución, me lo dice o me muestra. Ya, fíjense, esta es la protección del F2F del motor. Y este es el S1Q. Una parada. Ahora quiero que me lo coloquen estos 4 acá adentro. A ver. Vamos, jóvenes. ¿Quién se anima? Para que cumpla esas condiciones, ¿no? A ver, acá vamos a poner M1 funciona cuando cuando hemos indicado, a ver, cuando S2 o S3 estén activados, ¿no? S2 o S3 estén activados. Entonces acá pongo cuando S2 o S3 activados. Cuando uno de esos dos le dé la señal, el motor debe funcionar. Y el motor M1 no debe funcionar. No funciona. No funciona cuando S3 y S4 activados. No, este es S1. A ver, ¿quién se anima, jóvenes? A ver, ¿quién se anima? Mendoza, vos, a ver, ¿cómo harías? ¿Qué haríamos, jóvenes? ¿O ya se fue la Z otra vez? S2 y S3, profe, podemos hacer enclavar a KM1M. Sí, por eso quiero. Lo que yo quiero es que esos 4 nomás ustedes lo acomoden dentro de ese medio círculo segmentado, ¿no? Para poder cumplir esa condición, es decir, M1 debe funcionar cuando S2 y S3 den la señal. Y M1 no debe funcionar cuando S1 y S4 dé la señal. A eso me refiero. Es decir, esos 4, ¿cómo colocamos ahí adentro? A ver, ideas, ¿quién se anima? ¿O nos quedamos hasta las 10:30? Nah. Esa cortada del Meet nos ha Les has enchufado, ¿no? A todos. Sí, después, y encima nos haces pensar después de que nos has hecho migrar del Zoom al Meet, del Meet al Zoom, creo que hay unos cuantos que se han quedado en el Zoom todavía. No hay. Todos se fueron al este.
¿Qué dicen? A ver, ¿cómo creen? Mencionarlo nomás, a ver, si no, Dije, sería como el pulsador que usamos para accionar, el de arranque. Esos Sí. dos en El paralelo. S1, ¿dónde le Luego pongo? con el control. Ya, no, dime y yo te lo El voy S1 poniendo. abajo. El S1 aquí abajo. Eh, Ya, no, ahí no, porque eso va a ser el que va a cortar el circuito, la ya. alimentación. Entonces, S1, ¿dónde pongo? Mm, El S1 arriba del K1M. Ya, aquí arriba del K1M, muy bien. Ya, ese para mí es el S1. Muy bien. Sí. Ya, después Pero vamos. es como sabemos, es lo que va a ser automático, se va a ser automático cuando llegue el agua hasta arriba, Ya, ¿verdad? sí, muy bien, ya. Después, Entonces, el S2 o el S3, no sé muy bien, no estoy muy seguro si poner en paralelo para que cuando uno de los dos sea accionado, se ya, enclave para que funcione con el K1M, ya, como lo entonces, que hacíamos fíjate, con un pulsador muy bien, normalmente, ¿cierto? ya, está bien. Me dicen paralelo. Estoy haciendo toda mano alzada porque S2 y S3 en paralelo. Listo, muy bien. ¿Cuál nos faltaría? El S4, ¿dónde le El, pongo? el S4 igual en serie con el S1 para que cualquier momento se corte Muy bien. el flujo ¿Qué apellidas, Pepito? hurtado. Hurtado, el famoso Hurtado. Ya, Pero aquí en el S2 y en el S3 faltaría un enclave para que funcione el K1M y luego todo con el S4 y el S1 ya, desenergice te lo también. pongo nomás, no hay problema. Tac, tac, necesito más la yapa más, ya, fíjense, pa K1M. Pero, ya, ¿qué más te lo hago? Aunque Muy no se bien. necesitaría, ¿no? O No, está estoy bien. pensando No, ahorita eso. está bien, no, está bien, porque digamos este sensor te da solamente un pulso, un tac nada más, ¿no? Y no se va a quedar ahí todo el tiempo, ¿no? De por ahí te da una Sí, señal nada estoy más y tomando tú la lo idea enclavas. de las boyas sumergibles Ya, que tienen un final de carrera, ¿verdad? Y sí, sí, cuando ya, satura, exactamente. cachina ¿Conocen? baja y la cachina sube. Exactamente, ¿no? Los flotadores son como finales de carrera de conmutación nomás, jóvenes. Los flotadores, si alguna vez han desarmado, son finales de carrera, pero de tipo conmutación son jóvenes, ¿ya? Ahí adentro tienen una esfera, ¿no? Como una, que es una esfera de fierrito, Una cachina, una cachina dura, sí, una ¿no? cachina. Los que han desarmado, ¿no? Cuando sube, acciona y es un final de carrera nada más, ¿no? Que te da abierto o cerrado, cerrado o abierto. A eso nos estamos relacionando. Entonces, jóvenes, la idea de Hurtado está bien, ¿ya? Pero jóvenes, ¿cómo ha llegado a esto? Y acá es pues lo que nace y lo que ustedes han aprendido en circuitos 1, serie y paralelo. Y fíjense, todos los circuitos que hagan casi están relacionados a serie y paralelo. Ahora, van a ver cuándo es serie y cuándo es paralelo ahora. Entonces, una vez que ya tenemos esa idea, entonces ya la puedo pues un poquito acomodar. Que cae, porque se me ha montado aquí la imagen. Espéreme un cachito. Entonces, lo que dijo Hurtado está bien. Entonces, jóvenes, fíjense, cuando ustedes conecten o quieran cortar energía y digan, cuando uno va a sacar carnet, ¿no es cierto? Si tú no tienes un requisito, no te dan. Si te falta, digamos, algún documento para casarte y no lo tienes, el padre dice, no, tienes que hacer. ¿No ve? Si quieres entrar a Infocal y no tienes un papel, te dicen, tienes hasta aquí nomás y de acá no funciona. ¿Sí o no? Son condiciones, jóvenes. Y fíjense
Acá en esta parte ya nosotros hemos mencionado esa condición de colocar serie paralelo. Fíjense acá, ¿no? Cuando se les ha colocado acá series, ya son condiciones, jóvenes. Acá, aquí hemos puesto, cuando el motor tenga una sobrecarga, esto abre, todo el circuito no va a funcionar. Si alguien ha presionado un botón rojo de parada, ¿qué quiere decir? Que la máquina no va a funcionar. Ahora, si yo le estoy diciendo con S1, ¿no ve? S1, que mi tanque está lleno, es porque ahí el sensor, al final de carrera, me ha detectado y me ha dicho, está lleno, me voy a abrir, porque la señal ha llegado hasta ese punto. El otro elemento dice S4. Este se va a activar porque dice, no tengo agua. ¿Qué agua te voy a dar si llegó ahí y me abrí? Es decir, no tengo agua que llevar. Entonces, en esas dos condiciones, fíjense, yo puedo seguir poniendo más condiciones en serie. Si en serie ustedes colocan y todas las condiciones se cumplen, quiere decir que el motor está apto para funcionar. Pero si ustedes colocan en serie y una condición no funciona, jóvenes, lamentablemente el motor no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la corriente, fíjense, no va a permitir que lleve energía hasta la bobina del contactor. ¿Sí o no? Ahora bien, ustedes dirán, S1 está listo, cerrado. ¿Quiénes están preparados? Hay 4 caminos, este y este. El que hemos mencionado era el famoso S2, que también puede ser un final de carrera. El S3. ¿Qué nos dicen eso? Si estos no se han abierto, ¿no ve? Es porque no están llenos. Si estos no se han abierto, entonces la energía va a pasar y ya están listos para que estos sensores den la señal. Si el S2 dice estoy vacío, se cierra y viene la energía y energiza la bobina y el motor empieza a funcionar. ¿Sí o no? Es decir, el motorcito, ¿qué va a hacer? Va a empezar a funcionar. ¿Por qué? Porque el contactor se cerró. ¿Estamos de acuerdo? Esto se cerró. ¿No ve? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Estoy colocando en paralelo porque son alternativas. Si no voy por este camino, por el otro camino tengo que ir. Si el padre no me ha permitido casarme por el religioso, entonces me caso por lo civil. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces son alternativas. Si por un camino no dio, por el otro va a dar. Eso es en paralelo, jóvenes. Ahora, fíjense, si el S3, ¿no? Da la señal, quiere decir pues que el motor debe funcionar. Ahora bien, lo que decía el joven, ¿no? ¿Qué pasa si estos me dan solamente una pulsación? Entonces yo le puedo poner un contacto de enclavamiento, K1M. Y eso ahí ustedes van a hacer funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, van a enclavar. Y sigo poniendo en paralelo, jóvenes. Ahora, si digamos ustedes quieren hacerlo funcionar de forma manual, entonces ¿qué tienen que poner? Un pulsador. ¿Sí o no? Un pulsador que cuando ustedes presionen y estas condiciones estén cerradas, entonces ¿qué estás? Por acá va a pasar la energía. Si no viene por acá, ¿por dónde va a poner? Por acá. Y si no viene por aquí, va a pasar por aquí. Y si no viene por acá, fíjense, paralelo, posibilidades alternativas, ¿no? Entonces, el primer trabajo era eso, ¿no? Ustedes ahora lo pueden subir esto a cada Decimol, pueden practicar y van a ver si lo presionan, aquí pónganlo finales de carrera, van a ver y ahí se van a dar cuenta cómo funciona el motor, ¿no? Si ustedes esto lo hacen y le ponen N paralelo, N en serie, si una no funciona, nada no funciona, jóvenes, ¿no? Entonces, el primer circuito era hacer conocer eso. Serie paralelo. ¿Qué tan importante es? Serie, si una no cumple una condición, nada no funciona. Y paralelo, yo puedo ir por varias alternativas. Si uno no dio, el otro puede dar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también puede haber la combinación. Ojo, serie paralelo. Ojo con eso también.
Entonces, este ejemplo ustedes lo pueden subir a K-décimo y poder practicar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer ejemplo era con el primer motor. ¿Ya? Muy bien. Ahí ustedes van al K-décimo, lo practican y lo realizan. ¿Cuál es la tareita que les voy a dar para que ustedes practiquen, jóvenes? ¿Ya? Fíjense, dice realizar el circuito de fuerza y de mando para la inversión de giro de dos motores trifásicos, con la condición de que los dos motores giren al mismo tiempo, uno en sentido contrario al otro. Dice, ah, qué interesante. Me está diciendo que yo haga funcionar dos motores, pero que funcionen al mismo tiempo. No me está diciendo primero este motor, después este, no. Me está diciendo los dos deben funcionar al mismo tiempo, pero que estos dos, uno gire en sentido antihorario y el sentido horario. Ahora, si yo quiero realizar la inversión de giro, que dice, entonces si yo hago la inversión de giro, este cambia de sentido de giro en sentido horario y este en sentido antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a explicar. La tarea consiste en dos motores trifásicos. Yo presiono un pulsador, los dos motores deben girar al mismo tiempo, pero uno en sentido contrario al otro. Si yo quiero realizar la inversión de giro de estos dos motores, debo parar la máquina, es decir, en este caso los dos motores, realizo la inversión, ¿no? Haciendo que uno ya también gire en sentido contrario, uno en relación del otro, ¿no? A esto pueden aplicar el circuito de mando que ustedes conocen en relación a la inversión de giro. Esa es la tarea, nada más, sencillo. Solamente esto no lo van a encontrar ni en internet, ¿ya? No hay, jóvenes. Entonces, lo que tienen que hacer es manejar dos motores que se funcionen al mismo tiempo, pero con sentidos contrarios. Si yo quiero realizar la inversión de giro de estos dos motores, debo realizar parando y hago el sentido contrario, uno en sentido contrario al otro motor. Eso es la tarea. Háganlo. Tienen viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 5 días para pensar en ese trabajito. Háganlo a conciencia, rómpanse la cabeza, van a ver que van a volver pues grandes solucionadores de problemas, ¿no? Con las herramientas que tienen, jóvenes, denme una solución a esto. En vano van a buscar en internet, no hay. Ya, este problema ha sido creado por mí, así es que no he puesto en internet, no hay en internet. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien va a encontrar en internet, no creo, a ver, tal vez un estudiante ya lo hizo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Con esto estaríamos terminando. Profe, ¿esto es inversión de giro? ¿Lo tenemos que hacer con contactores o con temporizadores o pulsadores nomás? Con contactores tiene que haber, por eso dice un circuito de fuerza y un circuito de mando tiene que haber. El circuito de fuerza que controle a estos dos motores, ¿no? Acá ustedes pondrán contacto. Y tiene que haber al lado un circuito de mando que controle la inversión de giro, ¿no? En los dos motores. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber fuerza y mando, jóvenes. Podemos hacer con arranque directo y luego tenemos que parar antes de cambiar el giro, ¿verdad? Sí, los dos motores ya trabajen con arranques directos, ¿no? Ojo, para realizar la inversión de giro deben parar la máquina, las dos máquinas, y después realizar la inversión, pero ojo, ¿no? Uno tiene que girar en sentido contrario al otro, ¿ya? Eso es lo interesante. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Eso me lo tienen que hacer en la lámina, biencito, ¿no? Acá, si lo hacen en el K-décimo, lo colocan y me lo ponen acá nada más. ¿Ya?
Casi todos tienen que ser en el K décimo, casi todos están haciendo en el K. Algunos que no tienen me lo están haciendo en su papelito, biencito, bonito, ¿no? A los que hacen en K décimo agarran la imagen y lo ponen acá y me lo suben a la guía. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Hemos compensado ese tiempo que hemos perdido por el famoso Meet, ¿ya? Con esto estaríamos terminando la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Inge, ¿vamos a usar temporizadores o No, solo no. pulsadores? Pulsadores nada más. Porque si tú utilizas temporizador tendrías que, a ver, podrías practicar también, es decir, un temporizador que en un determinado tiempo corte, ¿no? Y después que pase un tiempo para que pares realmente y después nuevamente volver a realizar la inversión. Si puedes, hazlo, no hay problema con temporizadores. Pero lo más ideal solamente es con pulsadores, como hemos hecho la inversión de giro del motor, ¿no es cierto? Ese circuito, a ver, agárrense y analicen, pero lo que les estoy planteando son dos motores que giren al mismo tiempo, pero en sentidos contrarios, ¿no? A ver, si yo paro la máquina, tengo que invertir esos sentidos contrarios en cada uno de los dos motores al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, busquemos una solución, jóvenes, para saber, pensemos. Cualquier duda, consulta, me lo hacen por WhatsApp. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, con eso hemos terminado.